Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más con agradecimiento en nuestro corazón por esa oportunidad que el Señor nos da de poder estar aquí transmitiendo a través de Radio 760 tu programa Mi alma tiene sed de Dios, y también por las diferentes redes sociales. Y también queremos agradecer el favor de tu atención y que el Señor nutra nuestras vidas, nuestros corazones a través de su palabra. Está con ustedes su hermana y amiga Luby Aldana. Estaba yo recordando que en una oportunidad, hablando de este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24, el nombre del tema me parece que se llamaba "No está aquí, ha resucitado". Pero ahora, como viendo otro enfoque, el nombre del tema es "Quédate, Señor". Y para eso vamos a leer el capítulo 24, pero vamos a comenzar desde el capítulo 23 del Evangelio de Lucas, desde el verso 50, y después seguimos con el capítulo 24. Y dice así: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme el mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás.
Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces se les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta y poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, diciendo, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cómo nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces
nosotros podemos ver en este pasaje que eran los mismos discípulos, los que le seguían, los que le habían visto hacer prodigios y milagros, sanar a los cojos, dar vista a los ciegos, hacer tantas maravillas, la multiplicación de los panes y los peces, como había mandado a un ciego que se echara lodo en los ojos y había recobrado la vista. Ellos habían sido testigos de esa palabra poderosa y de todo lo que el Señor había hecho en su caminar. Mas sin embargo, ellos estaban entristecidos, ellos tenían dolor en su corazón y iban de regreso a un lugar que se llamaba Emaús, y en su caminar iban platicando de todas esas cosas que habían acontecido. Era la noticia, se oía en todos lados el que el Señor había sido crucificado. Y aunque ellos habían sido testigos de su palabra, de las maravillas, habían visto la gloria de Dios, habían visto a Dios actuar, lo habían visto calmar la tempestad, mas sin embargo ahora había tristeza en su corazón. Es lo mismo que nos sucede a todos nosotros, que ya llevamos un caminar en Dios, que hemos experimentado su salvación, que hemos visto su gloria, que Él ha derramado de su gracia en nuestras vidas, que Él nos ha llenado de su amor y de su dulzura. Mas sin embargo, a veces en el caminar se nos olvida por el duro golpe de la lucha, de la prueba, de la adversidad, y entonces vamos todos entristecidos, comentando tal vez de algo que se vivió, pero como que ya no es una realidad. Yo creo que este capítulo 24 de San Lucas nos está haciendo a todos nosotros una invitación para caminar con la realidad, para caminar con la convicción de un Cristo que vive, de un Dios que ha resucitado. Muchas veces sabemos la historia, pero se ha perdido la vivencia, que esta palabra que se escucha se haga vida en cada uno de nosotros. Y se va uno como dice, bueno, la vida sigue, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces es necesario que, como a esos dos discípulos, hubo alguien que se les unió y les comenzó a abrir las escrituras desde Moisés y todos los profetas, y que les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, pero que al tercer día se levantara, porque ellos no podían reconocer al caminante porque sus ojos estaban velados por la tristeza. Muchas veces nosotros no vemos a Jesús porque nuestros ojos están velados por lo duro de la circunstancia, por la prueba, por la lucha, pero de alguna manera Dios permite que llegue palabra a nuestra vida y que impacte nuestro corazón y que recobremos la esperanza y que nosotros arda nuestro corazón nuevamente, porque a veces en el caminar también se entra en rutina, se pasa por religiosidad y se pierde la visión y ya no podemos ver a Jesús
actuar y vamos siguiendo por el camino entristecidos. Nada más eso, entristecidos. Pero bendito sea Dios y a su gran amor y misericordia, que Él sabe todo de nosotros. Él escucha todo lo que nosotros hablamos y sabe todo lo que nosotros pensamos. Y hoy tal vez está siendo mi voz la que haga recordar a más de alguno que Él vive. Las mujeres no lo encontraron y como dijeron los ángeles en esa ocasión, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Y entonces nosotros hoy anunciamos a ese Dios que vive, y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Cuenta todo este pasaje que Él les fue hablando desde Moisés hasta los profetas y llegaron al lugar donde iban, pero Él hizo como que iba más lejos y ellos le dicen: quédate, que se hace tarde. Quédate, Señor, quédate con nosotros, que se hace tarde. Estos dos discípulos, y que uno de ellos se llamaba Cleofas, estos dos discípulos estaban pasando un invierno emocional, pero después sabemos que después del invierno viene el verano, viene la primavera, y entonces estaban tristes porque acababan ellos de perder al Señor al cual ellos habían seguido. Jesús se les acerca en el camino y, como ya dijimos, les comienza a hablar desde Moisés y los profetas. Ellos tenían sus ojos velados. A veces no se puede ver porque los acontecimientos que has tenido en la vida, partidas de seres queridos, no tienes trabajo, hay una enfermedad que te aqueja, hay hijos que tienen problemas, y entonces se vela la mirada, se vela la visión. Pero cuando el Señor les comienza a hablar, comienza a fortalecer la fe de ellos. Y mientras Él les hablaba, Él iba trabajando con ellos en el proceso que estaban pasando. Entonces el Señor hoy nos está hablando en el proceso que cada uno de nosotros nos está tocando vivir. Y esto quizás no sea noticia para todos, porque sabemos que todos los que somos hijos estamos siendo procesados mientras vamos por el camino. Y entonces podemos ver tanto los discípulos que iban a Emaús como igual nosotros, cuánto nos ama el Señor, que se toma su tiempo para hablarnos y para abrirnos los ojos. Pero en ese caminar, cuando ya llegaron al lugar, el Señor esperaba que le dijera: quédate. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Quédate con nosotros. Quédate, Señor, porque ya se hace tarde. Y entonces Él entró con ellos y se sentaron en la mesa. Y entonces Él bendijo, partió el pan y sus ojos
fueron abiertos. Cuando Dios abre el pan de la palabra bendita, entonces el velo es quitado, nuestros ojos son abiertos, el Señor está con cada uno de nosotros, a veces en silencio, pero Él sigue estando porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y entonces, cuando nosotros, por medio de esta palabra que hoy estamos saboreando, nos damos cuenta, es el Señor que está con nosotros y no le vamos a atribuir despropósito alguno, porque Él vive. Nuestra esperanza crece. Con razón decían, ardía nuestro corazón mientras Él hablaba con nosotros. Y le dicen, Señor, quédate que se hace tarde. Quédate con nosotros, no te queremos dejar ir, porque nuestro caminar en la vida, si tú no estás, si tú no vas, no tiene sentido. Pero con todo y eso yo les quiero contar que hubieron muchos que no quisieron que el Señor se quedara con ellos. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 del verso 14 del Evangelio de Marcos. Y ahí nos habla de la ciudad del Gadareno. Pero vamos a leer desde antes. Vamos a leer desde el verso 7. Bueno, para poder entender tendríamos que leer bastante, pero para enfocarnos en lo que yo hoy quiero platicar con ustedes, dice que había ahí, aquí estoy parafaseando nada más, que había ahí un hombre que estaba endemoniado y que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía hablarle ni aún atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche este hombre andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús en esa ciudad, lo vio de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron.
Dice que los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y entonces vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ahí estaba sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Ellos no lo quisieron en ese lugar, aunque habían sido testigos de cómo el endemoniado se encontraba, habían escuchado sus voces, habían visto cómo rompía las cadenas y los grillos que le ponían en sus brazos y cómo los quebraba, y lo miraban y vieron cómo el Señor echó fuera a todos esos demonios, y todos esos espíritus se fueron a meter al hato de cerdos, y cómo se fueron al abismo y cayeron al mar. Entonces se escandalizaron y entonces el Señor ve a ese hombre ya en sus cabales, y todos lo miraban. Había sido liberado, estaba sano y vestido, pero lo único que le interesaba a esa gente era su economía, era ellos, y ese es el problema. Vamos viendo en esto que así es la gente que está enamorada del dinero, que pudiendo escoger a Cristo, lo único que lamentaba a esa gente era haber perdido a los cerdos, y entonces le rogaron que se fuera, mientras los de Emaús le habían dicho que se quedara con ellos. Estos le estaban diciendo que se fuera de sus contornos, porque el enemigo, vamos a ver cómo invierte tiempo. Él trabaja para eso, para que el mundo sea más apetecible para sus deleites. Y entonces la tristeza que se quedaron en ese lugar donde estaba el Gadareno, se quedaron sin los cerdos y también se quedaron sin el Señor. Y vamos a ver ahora en Lucas 4:23. En Lucas 4:23 dice de la siguiente manera: también hubieron otros que no lo quisieron en ese lugar. Vamos a encontrar aquí Lucas. No quería que se me perdiera, porque para no perder el hilo de lo que estamos platicando. Pero en Lucas 4:23 tenía una ceñita por aquí y se me cayó. Lucas 4:23 dice: y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían, ahí está hablando cuando el Señor Jesús había llegado a Nazaret. Dice en el verso 16, vino a Nazaret
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le fue dado el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, delante de todos los que estaban allí. Ese día no aprovecharon la oportunidad, no conocieron el tiempo de su visitación. Él se para y lee el libro de Isaías y entonces le dice: hoy se ha cumplido la palabra que está aquí escrita. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros, porque yo soy de quien habla. Y entonces dice que todos daban testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en esta tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Les comenzó a citar las escrituras que ellos conocían, porque les estaba hablando a los fariseos, pero pero le dice, ¿verdad? Hablando: pero muchas viudas había en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos también había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le entregaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Ahí en Nazaret tampoco lo quisieron. Entonces, ahí narra la forma el Señor, ¿verdad? Que Él siempre quiere obrar en nosotros, pero a veces no hace todas las señales, todas las maravillas que se podrían hacer, no porque Él no las pueda hacer, sino a causa de la incredulidad. No solo están los que buscan por conveniencia, los que no creen, los que tienen incredulidad. También están los que tuvieron, los que quisieron, pero lo perdieron. Ahí podemos ver, por ejemplo, a Caín, y también podemos ver a Sansón. Y Sansón ni siquiera se dio cuenta en qué momento la presencia de Dios ya no estaba con él, porque él le decía a la mujer: me libraré como las otras veces.
tremendo no darse cuenta que el Señor ya no estaba con él. Y qué triste también que en nuestros tiempos, en algunas reuniones, se canta y se hacen tantas cosas, mas el Señor, la presencia del Señor ya no está ahí. Que Dios nos libre a nosotros de todo eso, que libre a nuestra casa, a nuestra familia y a nuestras vidas. También podemos ver a otro, fue Saúl, rey ungido de Israel, escogido por el Señor, pero el Señor se había apartado de él. El Espíritu del Señor ya no estaba con él. Pero también queremos decir que había un grupo en Jerusalén que sí lo amaba. Ahí estaba ese grupo de pescadores. Estaban las mujeres, había un José de Arimatea y habían otros que lo amaban. Gente que ha tenido muchas veces la presencia de Dios, pero que por muchas cosas la ha dejado ir, y por un poco estuvieron a punto de perderla, como estos discípulos que iban camino a Emaús, pero le piden que se quede con ellos. Y también podemos ver a un David que había pecado, pero que conocía, que saboreaba la presencia de Dios. Y en el Salmo 51, él le dice en el verso 11, no me deseches, no me declares proscrito para siempre de tu presencia. Yo no podría estar sin ella. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y en otra versión dice en el verso 11, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restaura en mí el gozo de la salvación. Señor, reconozco que he pecado, reconozco que he errado en mi caminar, pero yo me he deleitado en tu presencia. Yo no soportaría estar sin ella. Y ruega y clama a Dios para que se quede con él. Igual podemos hacer nosotros. Realmente a veces hemos errado, hemos fallado, pero hoy le decimos al Señor, no te vayas de nosotros, quédate aquí conmigo. Tú eres mi respirar, tú eres el motivo de mi canción. Señor, tú eres el motivo de mi alabanza y de mi adoración. Y entonces es lo que le tenemos que decir al Señor en esta noche. Sin ti no podemos hacer nada. Anhelamos tu presencia. Digamos al Señor, no queremos volver atrás. Queremos seguir viendo tu rostro, buscando tu rostro. Quiero que te quedes aquí conmigo, porque te anhelamos. Hay gente que quizás no quiere nada contigo, pero nosotros no queremos pasar un minuto sin ti, porque te deseamos, porque hemos visto y hemos sido testigos como David. Hemos visto también, Señor, con mucho dolor y mucha tristeza, cómo los templos a veces se quedan vacíos y cómo se han secado ministerios
ministerios y cómo se han derrumbado porque tú ya no estás allí. Y Señor, ni cuenta se han dado en qué momento esto sucedió. Pero Padre, por favor, hoy te queremos decir, quédate, Señor. Quédate aquí, no te vayas nunca. No somos perfectos. Hemos pecado, pero no queremos pasar un día sin ti. Ten misericordia y quédate, porque no hay nada que pueda saciar nuestro corazón sino tú. Solo tú puedes llenar vacíos y espacios. Podríamos estar en prueba o en tribulación, pero si tú estás con nosotros, Señor, eso es suficiente. Cuando Pedro estaba en esa barca y pudo ver de lejos a Jesús, él comenzó a nadar. Él estaba viendo a aquel que había conquistado su vida, su corazón, y que Pedro llegó con él porque estaba viendo una vez más al dueño de su vida. No hay nada en este mundo que se pueda comparar a ese amor. Si tú lo has experimentado, sabrás que ya nada tiene más valor. Nada se compara a su grandeza y a la ternura que Él da y que Él tiene. Nada se compara a ese amor que sentiste cuando Jesús entró a tu vida. Persigue la presencia de Dios en tu vida y no dejes que se vacíe tu corazón, sino que en cada momento dile al Señor: lléname. Yo he probado de la dulzura de tu presencia y no vuelvo atrás. Yo quiero estar lleno de ti, lleno de tu presencia. Y deseamos, Señor Jesús, que cada día podamos buscarte, que podamos amarte, para que tú, Señor, nos encuentres como a una novia lista, esperando a su amado. Aquí estamos, Señor, deseando, anhelando, como en este momento, el poder saborear una vez más tu presencia. Y como decía David, despierto y aún estoy contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida, y si Dios no lo permite, estaremos en otra oportunidad en este espacio radial. Bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.